A esta hora saludo a todos los hermanos del Centro Misionero Bethesda Doral. Dios me les bendiga. Amén. Saludamos también a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Les bendecimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A esta hora vamos a ver el tema: secretos de guerra espiritual y estrategias para la victoria. Secretos de guerra espiritual y estrategias para la victoria. Amén. Y nosotros debemos de entender, debemos de comprender, debemos de saber que desde que nos volvimos cristianos, estamos en una guerra espiritual constante, aunque no la vea, es real. Amén. Tengamos claro también que nuestro Señor Jesucristo nos ha libertado del reino de las tinieblas. Pero también tengamos claro que la lucha no es contra sangre y carne. Y cómo luchar y cómo guerrear espiritualmente para obtener victoria. Quiero enumerar 5 maneras, de las muchas, voy a enumerar 5 maneras, cómo el enemigo ataca a la iglesia de Cristo, cómo ataca al creyente. Es muy importante reconocer que sí estamos en una guerra espiritual. La palabra de Dios nos enseña en Efesios capítulo 6, versículo número 12, Efesios capítulo 6, verso número 12, dice la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Entonces tenemos lucha contra esa organización satánica, contra esa organización demoníaca. En otro lugar de la Biblia también nos habla de dominios y de tronos diabólicos y satánicos. También contra ellos tenemos lucha en todo el tiempo. Aleluya. Para que estemos atentos y no nos descuidemos. En Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 8, también nos habla la palabra del Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 8, dice: sed sobrios. La palabra sobrio significa ser entendidos. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Que seamos entendidos, amén, que estemos atentos, que estemos despiertos para no caer en las trampas del enemigo. Dice: ser sobrios, ser entendidos, que estemos ahí atentos, despiertos todo el tiempo en el mundo espiritual. Y velar significa vigilar, o sea, de estar despierto. Un vigilante que hace en la noche está despierto cuidando lo que le colocan para que cuide, para que preste seguridad. Velar, vigilar, estar despierto, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Yo creo que todos han visto por la televisión cómo un león busca la presa para cuando va a cazarla. Así es el enemigo, que Jehová lo reprenda. Aleluya. También vemos cuando el Señor Jesucristo, aquí en Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo 16, verso 18 dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí nos da palabras del mismo Jesucristo, nos da a entender que hay una batalla constante. Amén. Pero que tengamos claro que siempre el Señor Jesucristo nos dará la victoria. Amén. ¿Qué nos da siempre el Cristo? La victoria, siempre, siempre. Ahora sí vamos a ver de las muchas, vamos a ver 5 maneras de cómo el enemigo ataca. Y la primera, en primer lugar, el maligno ataca muchas veces a través de oposición en los aires. Amén. Oposición en los aires para que no llegue la
victoria, para que nos llegue la bendición. Y leemos el libro de Daniel capítulo 10. Profeta Daniel capítulo 10. Versos 12 y 13. Profeta Daniel capítulo 10, versos 12 y 13. ¿Qué nos dice la palabra? Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarse en la presencia de tu Dios, fueron oídas sus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Verso 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero aquí Miguel, uno de los príncipes, de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Vemos cómo este hombre, que era un hombre de Dios, el profeta Daniel, se mete en un ayuno de 21 días. Desde el primer día, él dispone su corazón. ¿Para qué? Para entender, para humillarse delante de la presencia del Dios viviente. Para entender que necesitaba humillarse delante del Dios viviente para que hubiera una respuesta desde el primer día. Y se mete 21 días de ayuno. Y resulta que durante todos esos 21 días no llegó ninguna respuesta. Cuando él termina la respuesta, Dios le envía un ángel y le dice, me dijo, Daniel, no temas, no temas, no temas. Desde el verso 10, ahí está clarito cuando llega, dice, me dijo aquí, aquí una mano me tocó y me hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Qué maravilloso que Dios le dice a uno, hijo muy amado, hija muy amada, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he sido enviado. Y mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Dios le mandó un ángel y viene y habla con Daniel. Le dice que el príncipe de Persia se le opuso durante 21 días, pero que ese ángel que está hablando con Daniel no tenía la capacidad para vencer al príncipe de Persia. ¿Que tocaba a quién? El arcángel Miguel. Es el príncipe, ese príncipe de guerra de los ejércitos del creador de los cielos y de la tierra. Amén. Y dice, él es el que va y derriba al príncipe de Persia, el príncipe de Persia. Ahí mismo en el verso 20 dice, y él me dijo, ¿sabes por qué he venido? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Y era un príncipe que se oponía ante todo aquel territorio en aquel momento, en la época del pueblo de Israel, para que no le llegara la bendición que necesitaban, para que no llegara la respuesta del Dios viviente. Entonces vemos claro aquí, el primer punto que estoy hablando, que se opone ¿qué? En los aires para que no le llegue la bendición. Pero tengamos claro que el poder de Dios es sobrenatural. Amén. Nada ni nadie nos puede hacer frente. El poder de Dios es sobrenatural sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador que pueda existir en los aires. Y Dios lo derriba. Los arcángeles de guerra abren camino y la bendición llega porque llega. Amén. Y está hablando ahí Daniel cuando habla del príncipe de Persia, de un ser satánico, de un principado, o arcángel caído del diablo, o principado, que se opuso, llamado Persia. Y como lo leí al comienzo, la Biblia nos habla que no tenemos lucha contra sangre y carne. Significa que no se ponga a pelear contra los seres humanos, solamente analice y si ve la cosa que está como mucho demonio, meta la espada a los demonios para que vea. No pelee con nadie. Aleluya. Entonces vemos esa parte. Miramos
Apocalipsis capítulo 12, el verso 7 al 9, el libro del Apocalipsis, de la Revelación, capítulo 12, el verso del 7 al 9. Dice, verso 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Amén. Si nos damos cuenta, la batalla que hay en el cielo, gran dragón, serpiente antigua, diablo, Satanás, es el mismo nombre que le da la Biblia. Y el arcángel Miguel es el único que lo enfrenta y lo derriba. A mí a veces cuando tengo guerras fuertes, yo le pido, Señor, envía a tu arcángel Miguel, y eso derriba lo que sea, al mismo diablo. Son ángeles de guerra que Dios ha puesto. Los ángeles de guerra que Dios coloca a nuestra disposición. Dice la Biblia que los ángeles son espíritus. Espíritus que ministradores enviados al servicio de los que obtenemos la salvación. Son enviados a nuestro servicio. Entonces ahí vemos claramente esa guerra en los aires. Dice, hubo una gran batalla que en el cielo. El enemigo ataca primer cielo y segundo cielo. Al tercer cielo ni siquiera se puede acercar. Es el trono de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Ven? Tiene todo el poder. Allá no ni siquiera se acerca. Pero primer cielo y segundo cielo se opone para cuando Dios desde el tercer cielo manda la bendición, no llegue. La segunda manera como el enemigo ataca es a través de obstáculos aquí en la tierra. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso número 18. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Ya lo encontramos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 18. Estamos hablando que la segunda manera como el enemigo ataca es a través de obstáculos aquí en la tierra. Y le estoy hablando con la palabra. Entonces vemos que el apóstol Pablo, él tenía una misión. ¿Cuál era? Predicar el evangelio, extender el reino de Dios. ¿Sí? Y iba a ir a determinado lugar. Y aquí él mismo habla, dice, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, el mismo apóstol Pablo. Yo Pablo, ciertamente una y otra vez, o sea, trató de ir varias veces, dice, pero Satanás se metió de estorbo. Se metió de estorbo, dice, nos estorbó, y Jehová nos reprenda. Entonces vemos esa parte. Muchas veces pone obstáculos en el camino para que no lleguemos a la meta. Téngalo claro, amén. Téngalo claro. Esa meta que Dios ha puesto delante de nosotros para echarle zancadilla, para que se caiga, para que se desvíe del camino, para que se desvíe de los propósitos que Dios tiene para su vida, para nuestras vidas. Amén. Pone estorbo. Muchas veces pone distracciones. Cuando el creyente quiere ir a la iglesia, de pronto le llega un familiar que hace mucho tiempo no le llegaba. Y lo visita. Y usted le da como pena, ¿será que lo dejo aquí en la casa o qué hago? ¿O me voy? No, si usted está en el Espíritu y tiene el poder y la autoridad, le dice, vámonos para la iglesia. Y después de que vengamos de la iglesia, le atiendo su visita. Pero el que no está en el Espíritu, no tiene el poder sobre, entonces dice, bueno, yo me quedo, entonces ya no voy a la iglesia. Entonces démonos cuenta que el enemigo siempre se va a oponer. O a veces está en el culto y una llamada, y media hora la llamada. Cuando terminó la llamada, ya pasó el mensaje que Dios le quería dar al corazón. Y así, de muchas formas se opone. De muchas maneras se opone. Poniendo distracciones, poniendo tentaciones, de todas las maneras habidas y por haber,
se opone aquí en la tierra. ¿Y qué es lo que usa? El enemigo, el diablo, que Jehová lo reprenda, usa a quienes, a seres humanos, a los animales también. A veces se mete dentro de un perro, de un gato para dañar, en fin. Él usa, los espíritus se meten en los animales y en los seres humanos. Los usan como un vehículo para morder, para atacar, para estorbar, de muchas maneras. Se estorba aquí en la tierra. ¿Para qué? Para que usted no se congregue, para que usted no ayune, para que usted no ore, para que usted no lea la Biblia. En fin, de muchas formas se opone aquí en la tierra. Amén. Para que tengamos claro, estemos ahí en la búsqueda de Dios, y no nos dejemos vencer tan fácilmente, sino que busquemos cada día a Dios en oración, comunión con Él, una buena comunicación con Él. Amén. En tercer lugar, el enemigo levanta o usa personas como instrumento de Él para que no avancemos en el Evangelio. Ejemplo, vemos en la Biblia aquí en Hechos capítulo 12, vamos al libro de los Hechos capítulo 12, del verso 1 al 4. Y vemos, ejemplo, ahí utiliza a un ser humano que se llamaba, le decían el rey Herodes. Vamos a leerlo, del 1 al 4 dice. Hechos capítulo 12, del 1 al 4, ¿qué dice? En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, y cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Si ve, el diablo, que Jehová lo reprenda, utilizó ¿a quién? En este caso a Herodes, para perseguir a la iglesia, y mató a Jacobo a espada, y dijo, esto le gustó al pueblo, agarremos al apóstol Pedro también, y lo metió preso. ¿Pero qué hizo la iglesia? Se puso a orar sin cesar. Ahora lo leemos. Se puso a orar sin cesar, y Dios le mandó un ángel y le abrió la puerta de la cárcel y lo sacó. Entonces el enemigo siempre va a utilizar. Vemos en Génesis, perdón, en Éxodo, cuando el faraón no quería dejar salir ¿a quién? Al pueblo de Israel del mundo, de Egipto, de la esclavitud. Así es que se opone, utilizando ¿qué? Utilizando seres humanos. Hechos capítulo 13. Mire, aquí también el apóstol Pablo iba a predicar y también se opuso, usando a una persona, el enemigo. Del verso Hechos 13, del 6 al 12. Léalo conmigo. Dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta llevar a Pafos, hallaron a cierto mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces el apóstol Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole los ojos, le dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora puede ser aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente le cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Si nos damos cuenta, otro caso ahí, el apóstol Pablo predicándole a un hombre importante en la política, era un procónsul. ¿Y qué pasó? Vino uno falso profeta
un brujo llamado Bar Jesús, y se le oponía y no, usted no le predica y no le predica, y se le ponía por delante para que no avanzara la obra de Dios. Pero como el apóstol Pablo estaba en el Espíritu, fijándole los ojos, que le dice: oh, hijo del diablo, lleno de toda maldad, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Y aquí la mano de Jehová está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Quedó ciego de inmediato. Para que nos demos cuenta, el poder de Dios es real y que Dios siempre respalda a tus siervos, siempre respalda a tus hijos. Amén. Aleluya. Sí, el enemigo se puede meter dentro de muchos lugares. De ahí estaba metido ahí donde él iba a predicar. Aleluya. Vemos la cuarta herramienta que el enemigo usa en contra, es falsos profetas. Usa esos falsos profetas y falsos maestros dentro de la misma iglesia. Mateo capítulo 7, verso 15. Mateo 7, verso 15. ¿Qué dice Mateo 7, verso 15? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay multitudes por todo el planeta Tierra. Entonces, tener cuidado que sea verdaderamente un hombre de Dios, una mujer de Dios, y no disfrazado. Mateo capítulo 24, verso 11. Eso está lleno por todo porque sencillamente tiene que pasar así antes de la venida del Señor Jesucristo. Mateo 24, verso 11 nos dice la palabra: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a quién? A muchísimos falsos profetas, falsos cristos, personas o personajes con espíritus de adivinación, y entonces ya los llaman profetas. Una cosa es tener los dones y el don de profecía, que es palabra de ciencia, discernimiento espiritual y palabra de sabiduría, los dones de poder, que a través de eso uno profetiza. Y otra cosa es un espíritu de adivinación. Entonces, tener cuidado, estar muy atentos. De esa manera también el enemigo engaña. Cuidado por las redes sociales, no se deje engañar, falsos profetas. Hay unos que cogen un trapo y lo tiran y empieza la gente a dar botes y a hacer gritos y todo. Eso no es de Dios. ¿Saben qué produce cuando verdaderamente Dios toca a un ser humano? Mucha paz. Amén. ¿Qué produce el Espíritu Santo en el ser humano? Mucha paz. Dios es un Dios de paz y no de confusión, dice la palabra. Hay que tener eso claro. Quinto punto, como el enemigo ataca, es a través de divisiones en el cuerpo de Jesucristo. El enemigo sabe que donde hay unidad, ahí el poder de Dios fluye. Amén. Pero cuando hay división, ahí trata de meterse. Santiago capítulo 3, verso 16. Santiago 3, capítulo 3, verso 16, dice la palabra del Señor: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Donde hay división. La Biblia es muy clara, el mismo Señor Jesucristo dice que una casa dividida no puede permanecer. Jesucristo lo dice, una casa dividida no puede permanecer. Entonces, dice aquí en Santiago capítulo 3, verso 16, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. También el enemigo levanta ¿qué? Levanta chismes, murmuraciones, blasfemias. Por eso es muy importante discernir y percibir lo que ocurre para poder usar ¿qué? Las armas espirituales. Y nosotros como cristianos estamos llamados a entender y a comprender que ya Cristo obtuvo la victoria. Amén. En Colosenses capítulo 2, Colosenses 2, verso 15. Léalo conmigo. Cristo ya obtuvo la victoria. Verso 15. Verso 14 y 15. Leamos 14 y 15. Dice la palabra: anulando el acta de los decretos que había
contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de medio y clavándolo en la cruz y despojando a sus principados y a sus potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hay que tener eso muy en claro, que ya él obtuvo la victoria. Pero también nos dice el Señor algo muy importante aquí en Mateo capítulo 28, verso 18. Mateo 28, verso 18, ¿qué nos dice? Mateo 28, verso 18 dice: y Jesús se le acercó y le dijo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Entonces, analicemos lo siguiente. El Señor Jesús ya obtuvo la victoria. Amén. Obtuvo la victoria. Por eso la Biblia nos dice que somos ¿qué? Más que vencedores. No solamente vencedores, sino mucho más que vencedores. Sobrepasar los límites de la victoria, los límites de la meta. Más que vencedores. Pero hay un secreto muy importante. Y es que aunque Cristo obtuvo la victoria, aunque somos llamados más que vencedores, la realidad es que no podemos quedarnos de brazos cruzados, dando la victoria siempre, sino que la Biblia nos da herramientas para que podamos vencer, no en nuestras fuerzas, sino a través de Jesucristo. Amén. Por eso muchas personas en diferentes situaciones muy mal, a veces en enfermedad, en destrucción, en ruina, bueno, en fin, y manicruzados. Cuando yo le dice, use el poder que yo le di. Eso pasa como cuando el pueblo de Dios libertando al pueblo de Israel y viene y llega todo el pueblo de Israel con Moisés frente al mar y detrás venía el enemigo. Y Moisés se puso preocupado, digo, ¿y ahora qué hago? Aquí está el mar, ¿qué hago? ¿Para dónde cojo? El enemigo me viene a matar, a cogerme. Y Dios lo regaña, le dice, ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tiene en la mano? Una vara, úsela, golpea el mar y avance. Y dividió el mar. A veces se nos olvida que el Señor nos ha dado el poder. ¿Cuál es el poder nuestro? No tenemos una vara, tenemos el poder del Espíritu Santo, amén, y la palabra. Para usarlo, para seguir avanzando. No se puede quedar manicruzado ante una situación adversa, no, es aleluya. Y ahora vamos a ver, de las muchas herramientas, vamos a ver 3 herramientas poderosas para que podamos obtener victoria en el mundo espiritual. Vamos a ver 3, amén. En primer lugar, la oración, amén. La oración es totalmente fundamental, es fundamental en la vida del creyente. Y ojalá que la oración vaya acompañada de ayuno maravilloso. Si usted de verdad quiere tener victoria, hay que orar, hay que buscar al Dios viviente. La oración nos capacita, la oración nos trae unción, la oración activa el poder del Dios viviente, amén. Como hablamos hace un rato, cuando Pedro estaba preso, ¿qué hizo la iglesia? Dice, pero la iglesia hacía oración a Dios por él, sin cesar. Y Dios le manda a su ángel. Y todas las situaciones, Dios lo saca de la cárcel. ¿Por qué? Por el poder de la oración. El poder de la oración. Y que esa oración sea hecha con fe, creyendo en lo que usted ora. Así es. Así es. Así ocurre en el mundo espiritual. Yo lo he vivido, lo vivo continuamente. Y usted dice, así es. Lleno del poder de Dios, tiene autoridad en el mundo espiritual. Aleluya. Cuando habían cogido a los apóstoles, los metieron presos allá en Hechos capítulo 4, y ellos se pusieron fue a orar, y el lugar donde estaban tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 16, ustedes recuerdan que cuando Pablo y Silas estaban presos, ¿qué pusieron a hacer? A cantar y alabanzas, a oración, y también a ¿qué? A orar.
Y en la Biblia vemos multitudes de ejemplos de hombres de Dios, mujeres de Dios, que a través de la oración Dios ha manifestado su poder. Dios manifiesta el favor de Él a nuestro favor. Amén. La oración es un arma de guerra poderosa, pero tan poderosa que con fe, una oración hecha con fe, toca el corazón del Creador de los cielos y la tierra. Amén. En segundo lugar, otra arma poderosa para vencer todo eso es la alabanza a Dios. Amén. Por eso les digo, vamos a alabar al Dios vivo, con todo el ánimo, con todo el corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Uno de los motivos que uno va a una congregación es para alabar al Creador de los cielos y de la tierra. Amén. Alabarlo, alábelo con todo el ánimo, con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Hay que alabarlo, hay que glorificarlo. Amén. La alabanza provoca que el poder de Dios actúe y el enemigo retrocede. ¿Cuándo? Cuando alabamos a Dios. Amén. Cuando alabamos a Dios. En Hechos 16, cuando le decía que Pablo y Silas, ellos estaban cantando alabanzas, vino un terremoto y se abrieron las puertas de las cárceles, las cadenas de los presos se cayeron. Quedaron todos libres con la alabanza, con la alabanza. Cuando en Segunda de Crónicas, capítulo 20, recuerda que tuvo guerra contra 5 reyes y se pusieron a alabar y alabar, glorificar a Jehová porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Repetían ese cántico, ese cántico, ese cántico. Y Dios empezó y puso las emboscadas de ellos mismos y se mataron unos contra otros. 5 ejércitos se mataron en Segunda de Crónicas, capítulo 20. Todo el capítulo tiene que ver con eso. La alabanza. La alabanza hace, mejor dicho, cosas grandiosas y maravillosas. Recordemos que Dios se mueve en medio de ¿qué? De la alabanza de su pueblo. Amén. Cuando nosotros alabamos, glorificamos al Dios viviente, su poder actúa a nuestro favor. Aleluya. La tercera herramienta, muy importante, es la proclamación de la palabra de Dios en voz alta. ¿Qué dije? ¿Cuál es la tercera herramienta para vencer todas esas trampas? Dígalo conmigo, la proclamación de la palabra de Dios en voz alta. Amén. En voz alta. Eso es un poder sobrenatural. Un poder sobrenatural. La palabra de Dios dice que es la espada de 2 filos. Ahí mismo en Efesios capítulo 6, donde estamos leyendo. Dice, y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Efesios 6, capítulo 6, verso 17, cuando habla de la armadura de Dios. Y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Miramos también en Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice? El que ya le enseñé a alguien por acá. Ya se la aprendió. Hebreos capítulo 4, verso 12. ¿Qué dice? Porque la palabra de Dios es que es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir al alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene que vida y es efectiva, es eficaz. Amén. Por eso, qué es importante cuando usted está orando, pronuncie la palabra de Dios, pronuncie la palabra de Dios. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo, cuando el diablo, que Jehová lo reprenda, vino y lo ataca durante 3 veces. ¿Con qué se defendió el Señor Jesús? Con la palabra. Le dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Solamente a Jehová tu Dios alabarás, solamente a Jehová tu Dios servirás. Escrito está. No tentarás a Jehová el Señor tu Dios. Con la palabra. Es algo pero poderosísimo la palabra. Usted cuando empieza a hablar palabra de Dios, creo que aquí en Jeremías
El capítulo 23 dice algo sobrenatural sobre la palabra. Capítulo 23, verso 29. Jeremías 23, 29 dice: no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Imagínense, la palabra de Dios, ¿cómo es? Como fuego, como martillo que quebranta una roca, una piedra. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural. Usted va aprendiendo la palabra poco a poco, se la aprende. Cuando esté orando la envía. Eso es una espada más cortante que de doble filo. No hay demonio, no hay diablo que pueda resistir a la palabra de el Dios viviente. Amén. Jesucristo dice que, en Apocalipsis 1:16 dice que de la boca del Señor Jesús sale una espada aguda de dos filos. De la boca del Señor Jesús. Cuando hablamos la palabra de Dios en voz alta, estamos hiriendo al mundo espiritual, lo estamos hiriendo, estamos afectando. Por eso, ¿qué tan importante? No, que es que yo no sé leer, consígase una USB con la Biblia hablada y la pone ahí y va limpiando los aires. La palabra de Dios limpia los aires, limpia la atmósfera. Eso es algo poderoso. La palabra de Dios es que nos la dio el poder Señor, para proclamar el Evangelio. Amén. La palabra de Dios. Dice la Biblia que si con tu corazón, si creyeres con tu corazón y confesares con tu boca que el Señor Jesús, Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. O sea, siempre hay que confesar con la boca. Confesar es hablar la palabra. Hablar la palabra. Cuando esté orando, hable la palabra, declare la palabra. Decrete la palabra de Dios. Amén. Ella tiene vida, es eficaz. Ella tiene vida y es eficaz. Démosle gracias al Señor Todopoderoso y gracias, Padre, por todo lo que me enseñaste hoy. Padre, yo te doy gracias. Padre, bueno, te doy toda la gloria. Me enseñaste secretos de guerra espiritual y estrategias para la victoria. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Eterno y poderoso Dios, en esta hora te doy gracias por lo que me has enseñado. Ayúdanos, Señor, para poner por obra lo que me has enseñado, porque tú nos has llamado para que seamos más que vencedores, para que estemos en victoria y nunca derrotados, para que estemos y andemos con el rostro erguido y no con la cabeza agachada. Padre, bueno, gracias porque tú nos has llamado para estar encima y nunca abajo. Tú nos has llamado para que seamos cabeza y nunca cola. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, en esta hora. Ayúdanos a ponerla por obra para la gloria y la honra tuya. Bendecimos tu nombre, oh Dios. Alabamos tu santo nombre. Glorificamos tu santo nombre. Exaltamos tu santo nombre. Toda la gloria y la honra es tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya.